Mateo y después sigue el libro de Marcos, capítulo 12. Y en el verso número 28. Para toda la gente que se está conectando por internet y se nos está viendo, si es la primera vez que nos ves o ya conoces el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje que traemos es el mismo mensaje que Dios le dio a los santos apóstoles y a los santos profetas. Y siempre empezamos con la parte más importante. Si tú te quieres acercar a Dios y conocer quién es verdaderamente Dios, tienes que entender primeramente el primer mandamiento. Siempre para todo en la vida hay un primer paso. Cuando eres niño, siempre das en la vida de todas las personas que pueden caminar, tienen un primer paso que dan en su vida de pequeños. Y es lo mismo en el camino de Dios. Cuando vienes al camino de Dios, eres un pequeño que no conoces los caminos santos de Dios y tienes que dar el primer paso. Y las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 del libro de Marcos, nuestro gran Dios y Salvador, en el verso 28 nos dice esto: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos. ¿Qué significa el primer mandamiento de todos? Que no hay un mandamiento más grande, o es el principal, como dice aquí. No hay otro mandamiento más grande en los caminos de Dios y en el conocer a Dios que este. Fíjate, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios. ¿Por qué oye Israel? Va para todas las naciones, pero aquí se estaba dirigiendo Dios. Eran judíos con los que hablaban, eran de su mismo pueblo, y por eso está hablando. Igual cuando le habló a Moisés y le dio este mandamiento, eran a los israelitas, pero es para todo el mundo que quiera venir a conocer a Dios. Así es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque las religiones, como todas las veces que predicamos, en donde prediquemos, que el Señor nos permita predicar, decimos: las religiones han engañado a la humanidad entera de por siglos, diciendo que hay dos dioses, que hay tres dioses, diciendo que Jesucristo no es el Dios todopoderoso. Esa es otra mentira que dicen ellos. Entonces, aquí Dios nos recomienda, nuestro maestro, cuando se manifestó en la carne Dios, en el Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, el Mesías, nos enseña y nos dice que el principal mandamiento de todos es que Dios es uno solo. Para toda la gente que no se ha acercado a Dios, que no conoce los caminos de Dios, esta es tu primera vez que te vas a acercar a Dios verdaderamente. Esto es lo que tienes que primero entender: que Dios es un solo Dios. Y el que diga que Dios, la Escritura nos enseña que Dios es uno solo, esto refuta cualquier mentira de cualquier otra religión. Pues como siempre lo hacemos, ¿verdad? Pueden tomar asiento y vamos a pasar a la parte más importante, como lo hacemos todos los domingos. Y siempre voy a hacer énfasis en esto: la palabra es lo más importante cuando la gente va a una iglesia, porque ahí tú te das cuenta si el mensaje proviene verdaderamente de Dios y de su palabra, o si están echando mentiras. La parte más importante es que la gente se siente, que agarre las Sagradas Escrituras, que son la Biblia, y que empiecen ellos a seguir al predicador con la palabra, que no se distraigan, que no piensen en otra cosa más que recibir el mensaje de Dios para tu mente. El conocimiento es lo más importante para tu alma, para tu vida. Fíjate lo que el Señor puso en esta hora. La gente en las congregaciones, y siempre, ¿por qué hablas de las congregaciones tanto? Porque están echando mentiras, porque están haciendo que la gente erre en el camino santo de Dios, en los caminos de santidad, en los que habla el profeta Isaías en el capítulo 35 del libro de Isaías.
y habrá un camino, habrá una calzada y será llamado el camino de la santidad. La santidad de Dios es la religión de Dios. Y que es la santidad es de que te limpia Dios, te quita el pecado en el que vivías, el adulterio, la fornicación, la drogadicción, la mentira, la pornografía, todos los pecados que pueda el ser humano pecar delante de Dios, que han pecado desde Adán y Eva hasta ahorita. Todos esos pecados Dios te empieza a limpiar cuando conoces el camino de la santidad de Dios. Pero cuando vas a las congregaciones, pues tú imitas lo que ves, ¿verdad? Porque su conocimiento no es conforme a la palabra, pero tú imitas todo lo que ves. Y recuerdo que no te enseñan cómo orar. Y recuerdo que no te enseñan cómo ayunar. Esto hablando de la gente que es primeriza. No le dicen que tiene que primero reconocer que Dios es uno. No que son dos, que son tres, que son cinco. Y después le tienes que enseñar a la gente cómo dirigirse con el único Dios. Le tienes que decir a la gente como maestro, reconoce primero, parte número 1, que Dios es uno. Después, cómo te debes de acercar y cómo le debes de hablar a Dios. Porque los hombres santos y las mujeres santas de Dios que están escritas en las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo, ¿verdad? Desde el principio. Incluso nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos enseñó todo lo importante y cómo se debe de hacer. Y vamos a ver en el día de hoy, esto es lo que puso el Señor. Y me lo dijo el mensaje aquí en la cabeza. Y me dijo, ayuno y oración. Esas dos palabras, ayuno y oración. Y vamos a ir primero a ver la oración. ¿Cómo debe una persona orarle, hablar con el Dios Todopoderoso? Con el único Dios del que habla las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a leer al libro de Mateo en el capítulo 6 y en el verso número 5. Capítulo número 6 y en el verso número 5. La palabra de Dios dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahí puedes ver a muchos cristianos en las esquinas orando por la gente para que la gente los vea. El corazón de ellos está desviado de la verdad. Claro, Dios predicaba en las calles el Señor Jesucristo y los profetas tiraban su mensaje y los apóstoles en la calle, pero su propósito el propósito que tenían en su corazón no era el ser vistos, ni el que los halagaran, ni el que los reconocieran como unas personas doctas o que conocían las Escrituras, que fueran como maestros de las Escrituras. No, ellos tenían que obedecer la palabra de Dios y su sentimiento y su obligación era para con Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Dónde veías eso? En la iglesia donde estábamos, la mayoría paraditos, vengan, párense y oren aquí. Pero eran hipócritas porque le mueven a la palabra y no te enseñan esto. Y siempre recuerdo esto en la iglesia. A las personas que ofrendaban más, se les hacía una oración especial. ¿Cierto o no cierto? La gente que llevaba y ofrendaba más, diezmaba más, ofrendaba más, les hacían oraciones especiales. Ahí se quedaba el pastor orando por ellos. Increíble. Estos aman
orar en pie en las sinagogas, dice la escritura, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu casa, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones. El Señor te está enseñando cómo debes de orar. No repitas como los católicos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y repiten las oraciones del novenario, ¿verdad? Ruega por él, ruega por él, ruega por él, ruega por él. Eso no te lleva a nada. Son vanas repeticiones que hacen las religiones. Pero Dios te dice que no uses esas vanas repeticiones como los otros pueblos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad. O sea, Dios sabe lo que ocupas antes de que vosotros le pidáis. Dios sabe la necesidad que tiene la gente, sea económica, sea espiritual, sea de un trabajo, sea lo que sea, una enfermedad. Dios sabe todas las cosas, dice las Sagradas Escrituras. Dice: vosotros pues oráis así. ¿Cómo debemos de orar? Ya te dijo lo que no debes de hacer, lo que hacen en las iglesias, ¿verdad? Ahora te dice Dios cómo lo debes de hacer: que te vayas a tu cuarto y en lo secreto le ores, y le ores de esta manera: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, la manera correcta de hacer una oración es no hacerlo en público. Te lo guardas, lo puedes estar en la congregación, te lo guardas para ti. Levantas tus manos y le oras al Señor en el lugar que estás, en tu cuarto, en tu trabajo, en cualquier momento. Es que tienes que orarle a Dios. Y en lo más secreto, en tu recámara, que sea un hábito. Antes de dormir y en el levantarte, siempre orarle al Señor Jesucristo y pedirle que nos cuide y platicar con Él, ¿no? Eso es la manera correcta de que el hombre y la mujer se debe de acercar a Dios. Contrario a lo que veíamos en la iglesia, ¿verdad? ¡Qué increíble! Venían y ofrendaban una gran ofrenda para el techo, y ahí hacen un show enfrente y les oran. Increíble. Para ser vistos: yo ofrendé más, yo sé más. Y las vanas repeticiones no solo es repetir una misma palabra, es hacer palabras que no ocupas meter. Oh Señor Jesucristo, un ejemplo: te doy gracias por la fuerza que le das, porque tienes el poder del multiverso y porque califragilísticamente tienes el poder. Palabras que aprendes en los seminarios teológicos que son vanas. A Dios le gusta que seas humilde y sencilla tu palabra, y directa y concreta a la hora de orar. No palabras técnicas universitarias, como muchos de estos maestros, supuestos predicadores, hacen. Y levantan la voz y gritan cuando están orando. No, bajito, ahí con humildad, con respeto, para que Dios te oiga.
la oración. Fíjate, esa es la manera que nuestro maestro nos dice que tenemos que acercarnos a Dios, contrario a lo que dice toda esta gente. Incluso los testigos de Jehová no oran, no creen en la oración. Van cambiando su doctrina variada, esa religión. No sé en qué vayan ahorita. En el tiempo que yo estaba, oraban poquito. Después, pero no oran por los enfermos. Fíjate, no quieren que ores por los enfermos. Y si tú le dices, ¿puedo orar por usted, hermano? O persona, testigo de Jehová, o como sea, no te dejan, aunque te esté muriendo de cáncer. Fíjate. Pero el Señor Jesucristo dice que nos acerquemos y que le pidamos, porque Dios es como un padre. A Dios le gusta darnos, aunque no merecemos nada, pero le gusta darnos vida. Quiere que reconozcamos la vida eterna, que conozcamos sus caminos y que no nos falte un techo, calzado, nada que vestir en nuestra vida. Así es el Señor. Y también hay estos predicadores que oran ahí en las televisoras, evangelistas de la televisión, que son un fraude, que les mandas dinero para que oren por ti, ¿verdad? Lo mismo que hacían en la iglesia, de otra manera, pero ofrendaban más, oraban por ti, una oración especial. Lo mismo copian de las evangelistas de las televisoras. Manda tu ofrenda de $5,000 y ahorita hacemos una oración especial por tu vida, para que Dios multiplique tu negocio, multiplique el dinero. Manda $5,000 y ahorita Dios va a multiplicar los 5,000 el próximo mes en tu vida y vas a tener 10,000. Mentira. A Dios no le interesa el dinero y lo hemos leído muchas veces. Venid sin dinero, dice en el capítulo 55 del libro de Isaías. A Dios no le importa que la gente... ¿Cómo vas a estar orando por el dinero? Por las cosas materiales. Si Dios sabe, aquí dice la Biblia, el Señor Jesucristo nos dice que Él ya sabe la necesidad. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros o vosotros le pidáis. Antes de que tú le pidas, Dios ya sabe, pero quiere que le pidas. Es como veo a mi niña, yo veo qué necesidad tiene físicas o alguna necesidad de vestir o de ropa o de comida que tenga. Yo sé, ella se va a acercar y me va a decir, pero yo ya sé que la tiene. Es lo mismo Dios, pero con toda la humanidad. Esa es la manera que te debes de acercar. Los santos hombres de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo de Nazaret, nos enseñó, esta es la manera. Fíjate. Vamos a ir a leer al Antiguo Testamento. Esa es la manera que te debes de acercar a Dios. Pero vamos a ir a leer al libro del Éxodo. Y vamos a leer al capítulo 34 y en el verso 28 del libro del Éxodo. 34, 28 en el libro del Éxodo. No, ese no es el verso, disculpen, es en el libro de Jueces. Sí, es el libro de Jueces. Sí. Es en el libro de los Jueces. Es en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el que estoy buscando. En el capítulo 18, pero el libro de Primera de Reyes. En el verso, vamos a empezar a ver en el primero, en el 42. Verso 18, capítulo 18, verso 42.
Capítulo 18, verso 42 de Primera Libro de Reyes. Y la palabra dice así. Acab subió a comer. Estamos viendo cómo se debe de orar, primero. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Otra vez. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió, Elías era el profeta Elías, a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué significa? Hizo esto. Estas son sus rodillas, tocó ahí el piso y su rostro pegó en el piso. Esa es la manera que se debe de orar. Los musulmanes lo hacen de esa manera. No están mal en esa enseñanza como lo hacen. Mira, si una religión está haciendo conforme a la palabra, no puedes decir que está mal lo que están haciendo. Pero ahí en esa parte no están mal los musulmanes. Los musulmanes de esa manera oran. Los cristianos no oran así. Los cristianos no oran así. No es la enseñanza. La mayoría de las veces de los cristianos en la iglesia donde yo me congregaba, ponían una silla, se hincaban, pero no ponían el rostro sobre el piso, ¿verdad? Algunos, pero no te lo enseñaban. La mayoría tú veías como ejemplo que agarraban y en la silla recostaban la cara en la silla. Pero la Biblia dice aquí que Elías oraba con el rostro en tierra, entre sus piernas, pegaba su cabeza en el piso. Eso simboliza humillación. ¿Ah? Eso simboliza humillación. Pero eso no me lo enseñaron nunca en la iglesia. Que te tienen que decir, estos hombres santos son el ejemplo a seguir de cómo se deben de hacer las cosas. El Señor Jesucristo dice que en lo secreto ores a tu Padre que está en el cielo. No a la Trinidad. No a los dos dioses. No dice que ores a los 5 dioses que creen los mormones. O no dice que ores a Nazón Joaquín como los de la luz del mundo. ¿Verdad? Es increíble las mentiras que se dispersan. Entonces, ¿de dónde saca la gente estas cosas? No son maestros, no enseñan la verdad. La gente ocupa saber la verdad de Dios y cómo hacer la voluntad que está escrito en las Sagradas Escrituras. Elías oraba con el rostro en tierra. El Señor Jesucristo te amplía más y te dice que en lo secreto ores a tu Padre que está en el cielo, como Él lo hacía. ¿Verdad? Vamos a ir a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo... Bueno, no se cambien de ahí mismo. Vamos a leer un poquito atrás. En el 38, en donde estábamos ahí. Primera de Reyes, verso 18, capítulo 18, verso 38. Y les voy a decir algo que pasa. Cuando una persona ora de la manera correcta, suceden cosas suceden cosas en el ámbito espiritual. Porque Dios escucha la oración y empiezan a suceder cosas y empieza a haber una comunicación directa con Dios. Y tiene autoridad la persona, el profeta y el apóstol y los hijos y las hijas de Dios sobre el reino de las tinieblas. Cuando tú oras de la manera conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y fíjate lo que pasó con Elías. Ahí mismo en el Primera de Reyes capítulo 18 y en el verso número 38. Fíjate. Dice así, Primera de Reyes capítulo 18 verso 38 dice así. Entonces, vamos a leer desde el 37.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, dice el profeta Elías, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba orando, pero ahora estaba enfrente, estaba en público orando de una manera correcta, porque primero lo hacía en secreto y después lo hacía en público, porque él tenía la autoridad de parte de Dios. Vamos a ver lo que sigue pasando con él. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Qué pasó cuando oró Elías? Cayó el fuego de Dios. De lo espiritual se transforma en lo natural. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Pero hasta ahí lo dejamos. Fíjate, cuando tú oras de la manera correcta, en lo espiritual se empieza a mover el poder de Dios que está sobre el hombre y sobre la mujer, y después se pasa a lo natural. Los que usan droga, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios y oras, como dice las Sagradas Escrituras, vas a destruir las ataduras que Satanás ha puesto sobre un drogadicto, sobre un mentiroso, sobre una prostituta, sobre un violador, sobre cualquier persona que esté, sobre un narcotraficante, sobre un asesino, un sicario. De lo espiritual se pasa a lo natural. Y Dios destruye esos poderes de las tinieblas, porque en la oración poderosa de Dios, del hombre hacia Dios, Dios manifiesta su poder en los hombres y en las mujeres. Pero tienes que hacerlo de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. No es ir a la iglesia y solo orar ahí en la congregación, sino es orar en tu casa, en lo secreto, empezar a ayunar, empezar a orar, empezar a leer la Biblia, escuchar cánticos que estén de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que honren y glorifiquen a Dios. Todo ese es el camino de la santidad. Pero empieza por las palabras que tú le hablas con Dios en lo secreto, y se empieza a mover este poder de Dios en las personas. Fíjate, esto es lo que pasó. Elías oraba de la manera correcta y sucedía, el poder se manifestó en la vida de Elías y pudo entender todas estas cosas, porque el Espíritu de Dios lo guiaba. Vamos a ir a leer el libro de los Salmos en el capítulo 18 y en el verso 6. Libro de los Salmos, capítulo 18, verso 6. ¿Cómo estaba Elías? Desesperado porque estaban ahí esos falsos profetas de Baal invocando a Dios. Fíjate en su oración, y fíjate lo que dice el rey David. Capítulo 18, verso 6 del libro de los Salmos dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué pasa cuando oras? Estás en angustia, en desesperación, en necesidad. Dice el rey David, invocó el nombre de Dios y dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos llegó de Dios. Fíjate cómo es el poder que hay desde que tú oras, el Señor lo escucha. Y hay muchos predicadores que dicen, Dios no oye a los pecadores. Esa es una mentira. Esa es una vil mentira. Cualquier persona
que ore a Dios, Dios lo va a escuchar. Incluso que no conozca de sus caminos. Porque dice que Dios, que Él conoce todas las cosas y Él oye todas las cosas. No solo de los que son su pueblo, que recibieron su Espíritu Santo, sino también de la gente que no lo ha conocido. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. Llegan hasta los oídos de Dios las oraciones, ¿verdad? Vamos a ir a leer el libro de el Apocalipsis. En el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y en el verso número 4, la palabra de Dios dice así. Capítulo 8, verso número 4 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué pasa cuando tú oras? Se manifiesta como un incienso delante de la presencia de Dios. Así, lo está asimilando, significa que sea incienso, pero así como cuando tú oras, es como el incienso, el humo sube hacia arriba así. Así pasa cuando una persona le está orando a Dios. Antes de llegar a su presencia se ve la oración como si fuera un humo, como un incienso. Fíjate lo que sigue diciendo. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjate. ¿Qué pasa cuando la oración de Dios llega hasta allá? ¿Qué pasó con Elías? Cayó fuego. Y aquí dice, el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar. Llegó del fuego del altar de Dios, bajó a la tierra, se hizo natural y cayó enfrente del pueblo de Israel. Porque su oración llegó arriba. ¿Verdad? Fíjate, son cosas, es el poder que hay en la oración. Cuando la gente se está buscando verdaderamente de Dios y se quiere santificar para Dios, esto sucede cuando tú estás orando. Y cuando un pecador se quiere arrepentir y acercarse a Dios, Dios escucha esa oración y llega hasta su oído, dice la palabra de Dios. Increíble, ¿eh? En el capítulo 5 del libro de Juan, vamos a ir a leer, primera carta o epístola de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 14. Capítulo 5, verso 14 del libro de la primera carta de Juan. Capítulo 5, verso 14 de la primera carta del apóstol Juan dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios va a cumplir la petición, pero tiene que ir apegada a la palabra de Dios. No es andar pidiendo carros, casas, eso no está dentro de lo que dice la palabra de Dios, o dinero. No, Señor, ocupo un trabajo. Señor, no me alcanza. Eso le puedes decir. No le pidas dinero. Señor, acomoda mi vida. Señor, estoy enfermo. Ocupo que me ayudes. Con esta enfermedad tengo cáncer. Sáname del cáncer. Sáname de la artritis. Tengo quebrado un pie y ocupo trabajar, Señor. Ocupo que se pegue el hueso más rápido de lo que los doctores dicen. Esto es una petición de acuerdo a la palabra de Dios. Ocupo que se convierta la gente de allá. Ocupo que reconozcan que tú eres Dios y que esta es tu palabra. Oraciones conforme a la palabra. Ocupamos recursos para ir a predicar a otra ciudad. Ocupamos recursos para tener una congregación. La congregación creció. Ocupamos recursos para comprar un terreno y fincar. Claro.
Todo eso es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esta gente, quiero carros, quiero casas, y al momento que reciben eso, porque el diablo se los da, se desvían. Hay personas incluso que juegan la lotería, supuestos cristianos, y van y juegan en la lotería. ¿Y qué pasa? ¿Se sacan la lotería? Hermano, cuando yo me saque el boleto de lotería, voy a diezmar $1,000,000 o $1,000,000 de los que me saque. Ya nomás compran su carro nuevo y pasan por la iglesia, le pasan por un lado a las iglesias y no llevan nada de dinero. Es verdad. Los cristianos no deben de jugar a la lotería. Son trampas de Satanás para engancharte. La Biblia dice, el principio de los males de la humanidad es el amor al dinero. Por eso la gente se desvía, porque están orando como no dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago en el capítulo número 4 y en el verso número 3. El libro de Santiago, capítulo 4, verso número 3. Bueno, aquí va antes. Vamos a leer un poquitito arriba del 3, la mitad del 2. Y fíjate lo que dice así. Capítulo 3 y medio, 2 y medio le voy a poner, del libro de Santiago. Dice así: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, no pides, estás combatiendo contra Satanás, pero no le pides a Dios. Y no puedes vencer a Satanás sin pedirle a Dios su protección y el triunfo. Porque no solo es pedir, pero tienes que pedirle el triunfo en lo que estás pasando. Y luego dice más adelante en el 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, lo que hablábamos ahorita. La gente pide para deleitarse, no conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que la gente, los hermanos del Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y no tenían necesidad de nada. Se ayudaban, si le faltaba ropa a uno le daba ropa, si le ocupaba una casa a uno, el que tenía una casa o el que lo invitaba a vivir con él, o le conseguía un terrenito para que construyera su casa. Fíjate, no tenían necesidad de nada, porque sabían lo que tenían que hacer con sus bienes materiales, porque sabían cómo debían de orar, conocían la palabra, estaban conectados como en el Espíritu de Dios. Pero la gente ahora no sabe pedir, como dice ahí. Capítulo 12, verso 12 del libro de Romanos, vamos a leer. Vamos a ir a leer el capítulo 12, verso 12 del libro de Romanos. Dice así la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué tenemos que hacer? Estar gozosos en la esperanza que Dios va a volver, que nos va a resucitar de los muertos si estamos muertos, y vamos a obtener la vida eterna si obedecimos a las Sagradas Escrituras. Y lo dice, sufridos en la tribulación. Cuando una persona se acerca a Dios, sufre, sigue sufriendo hasta su muerte, como todos los santos y las mujeres santas de las Sagradas Escrituras. Y te dice el apóstol, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes, orando siempre, en todo momento. Y ahora vamos a leer otro verso antes de terminar el punto de la oración. Vamos a leer también y vamos a pasar al próximo tema. Los dos temas que Dios me dijo que hablara. Fíjate, capítulo 1 del libro de los Hechos en el verso 14. Capítulo 1, libro de los Hechos, verso número 14. Dice así la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1
está después del el último evangelio, que es el de Juan, y en el verso número 14. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra de Dios dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quién más oraba? Con las mujeres. Las mujeres pueden orar. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos estos, perseveraban en oración y ruego. Estaban constantemente juntos. Significa que puedes orar también en la congregación, pero unánimes conforme a lo que dice la palabra, y en ruego y en oración, para que el Señor haga y Él escuche la necesidad que tiene la congregación, la iglesia. Fíjate. Y también dice aquí que oraban con las mujeres. Las mujeres pueden orar. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que Ana estaba en el templo y que estaba orando a Dios porque ella tenía el vientre cerrado y no podía tener hijos, la madre del profeta Samuel. Y dice que el sacerdote el sacerdote Elí estaba ahí y le escuchó, y ella rogaba. Y Elí pensaba que estaba borracha, pero le dijo no, que ella no estaba borracha, estaba clamándole a Dios para que le abriera el vientre, para que pudiera tener un bebé. Y Dios le cumplió la petición de la hermana Ana. Fíjate, eso es lo que la congregación debe de hacer, y es la manera. No solo es orar, sino que Dios conteste la oración. Cuando estás unánime en ruego y en oración, la gente que tiene una necesidad, cual sea la que sea, Dios va a escuchar, y si está conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, Él escucha y la cumple. Y vamos a ir a leer en el capítulo 21 del libro de Mateo. Y este es el último verso que leemos conforme a lo que habla de la oración. Capítulo 21 del libro de Mateo. Y en el verso 22. La palabra de Dios dice así: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Otra vez. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que le pidas en oración a Dios, si crees que se va a cumplir, Dios lo cumple, pero tiene que ser de acuerdo a lo que esté escrito en las Sagradas Escrituras. No pedir para tus deleites, sino para tus necesidades. Es muy diferente pedir algo que vayas a usar para un deleite, como un ejemplo. Tú le puedes decir a Dios: Señor, no tengo un carro, ocupo transporte y me es difícil llegar al lugar donde voy en el transporte público. Ocupo un carro, Señor, ayúdame y dame los medios para poder proveer para un auto. Después viene Dios y te da el auto, pero después lo empiezas a usar en tus propios deleites. Eres casado, empiezas a subir mujeres que no son tu esposa en el carro. Eres un adolescente y metes a muchachas en tu carro, las subes y andas solo con ellas. Que eso es lo que practican mucho en la iglesia apostólica, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, no, ya lo estás usando para tu propio deleite, para cosas que se apartan de la palabra de Dios. Dios te cumplió esa necesidad, te suplió esa necesidad y tú lo usaste para mal. Fíjate. Pero aquí dice que todo lo que pidierais en oración, como lo hizo Ana, como lo hizo el profeta Daniel, como lo hizo Elías, son ejemplos. El apóstol Pedro, ¿qué oraba? El poder salía de ellos. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, dijo el apóstol Pedro. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Una persona que era paralítica se levantó porque él pidió en oración y creyó, y con autoridad, y el Espíritu de Dios levantó a ese paralítico. Igual a Ana,
Lo pidió en oración creyendo. Y Dios escuchó la petición de Ana. Llegó hasta los oídos de Dios su oración. ¿Lo enseñan esto en la iglesia? Jamás. Ora sin estructura. No te enseñan. Hay otro verso que también dicen en los evangelios, que el Señor Jesucristo les dijo: no pueden orar conmigo ni siquiera una hora. Cuando fueron, antes de que lo apresaran, Él les dijo eso a sus discípulos. Fue y volvió, y otra vez estaban dormidos, y la tercera vez fue y volvió y los dejó dormir. Les dijo: no pueden. Entonces, cuando tú oras, es difícil, es una guerra, es una lucha. Inmediatamente te empieza a dar sueño, porque Satanás y los espíritus empiezan a darle sueño a la gente. Fíjate. Entonces ahí te pone varios ejemplos. El Señor te está dando mucha revelación ahí. Debemos de orar mínimo una hora. No, pero el Señor le reclama eso. No pudieron ni una hora orar conmigo, estar una hora, porque en la iglesia enseñaban, el pastor: tienes que orar mínimo una hora. No es cierto. ¿Tú crees que un hombre de Dios, ellos porque son glotones, se la llevan en su casa, se levantan a las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana y no hacen nada a los pastores que les pagan sus puestos? Pero un hombre que trabaja y se levanta en la madrugada, ¿tú crees que tiene tiempo para orar todo el día? ¿O para orar una hora en el día? Tan siquiera una hora, escucha lo que te digo. O una mujer que se levanta a las 3, una mamá soltera a las 3, 4 de la mañana y sale a buscar el pan de sus hijos en la mañana y vuelve a las 7, 8, 9 de la noche. ¿Tú crees que tiene fuerzas? ¿Tú crees que tiene tiempo para hacer eso? Eso no lo enseñan las iglesias. Y nos decían mínimo una hora. ¿Tú crees que esta gente tiene una hora de tiempo para orarle a Dios? No. Ahí está el apóstol orando. En un momento: no tengo oro, no tengo plata, dijo unas cuantas palabras. El rey David, unas cuantas palabras decía, y el Señor lo escuchaba. Es bueno orar bastante tiempo. Si tienes el tiempo, esfuérzate. Si vienes de una jornada larga de trabajo y de deberes en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, pero te esfuerzas, Dios ve más eso lo ve, y lo ve muy bien Dios. Porque haces todo esto, cumples con lo que dice la palabra, con tu familia, con tu trabajo, con la provisión, en tu hogar, la mujer, el hombre, y después te esfuerzas para Dios. Imagínate si no se agrada a Dios. Pero no está mal si vienes cansado y no puedes orar así. Porque Satanás también pone el cansancio, como vimos ahí, en las personas. Son cosas que la iglesia no enseña. Te retuercen. Eso no viene en la Biblia. Jesucristo dijo: no pudieron ni una hora orar conmigo. Pero no dice la Biblia: tienen que orar mínimo una hora. Fuera diferente si dijera así. Jesucristo les haya dicho a los apóstoles, a los hermanos y a las hermanas que estaban ahí, discípulos. No les dijo eso, ¿verdad? Les está reclamando. No les está diciendo: tienen que orar mínimo una hora. Y te meten estas ideas de mentiras en las iglesias. Una tras otra, tras otra, tras otra. Pero Dios en la palabra te explica lo que es. Y ahí vamos a otra parte. Cuando tú conoces y quieres conocer de Dios, pues te acercas, reconoce que Dios es uno. Ya que te acercaste y reconociste que Dios es uno, entonces te vas a meter a platicar con Dios. La oración es una plática con Dios. Gracias, Señor, porque me diste vida. Gracias porque mi familia no están con salud. Gracias porque tengo un empleo, porque estoy vivo todavía, porque estoy caminando en tu misericordia, en el camino de santidad tuya. Gracias. Eso es las palabras que debes de hablar con Dios, como con tu familia, como con un amigo. Más que eso, es tu Padre. Esa es la manera que tienes que platicar. Los que no saben hablar o orar, como mis hijas más pequeñas, cuando debes de empezar a orar con Dios, ¿cómo debes de empezar a orar con Dios? Debes de empezar platicando con Dios. Yo a mi niña, la más grande, le he enseñado y le enseñé. Desde los 3 años la agarré y la hinqué y le empecé a decir cómo debe de orar. Y me preguntaba ella en su inocencia: ¿en verdad Dios me escucha?
Y recuerdo que un día que me quedé sin trabajo, de las pocas veces que me he quedado sin trabajo, y recuerdo bien que le dije, órale tú a Dios. Y nos hincamos, pídele que mañana Dios me dé un trabajo. Así le dije a mi hija, la más grande. Fui en la mañana a buscar trabajo y encontré trabajo por la oración que intercedió mi niña de 3 años con Dios, porque Dios la escuchó. Escucha el poder que tiene la oración. Y cuando volví, mi niña estaba chica, quizá ahorita no se acuerde, y le dije, gracias, le dije, a lo que oraste, Dios escuchó tu oración y ya tengo un trabajo. Y el lunes empiezo a trabajar otra vez. Pero es que a Dios no lo podemos ver, pero Dios está ahí. Él oye todas las cosas. Y eso es una necesidad básica que Dios suple, el trabajo para los seres humanos, para poder traer alimentos a sus hogares, a sus familias. Fíjate, el poder que hay en la oración. La gente no entiende eso. Y eso son cosas que se me quedan grabadas. Pero en las iglesias se paran y hacen un desorden, un relajo, gritan, danzan, corren, pero no tienen su corazón fijo en lo que es la palabra de Dios para orar correctamente. Nomás te levantas y oras, o ahí sentado, o te inclinas como el profeta Elías, en lo secreto en tu casa, y pon tu rostro y órale a Dios, y Él escucha y contesta tus necesidades, lo que necesites, pero creyendo que lo vas a recibir. Es como un padre, ¿cómo no Dios va a querer hacer ahí? Como dice Jesucristo les enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjate, Dios te pone la estructura de una oración, pero no significa que repitas siempre la misma oración, sino que de ti, ese te está dando un ejemplo el Señor. Este es el ejemplo, pero habla de todo. Porque si tú lees en los evangelios, gracias Señor por los que me diste. No repetí el Padre nuestro, el Señor Jesucristo, siempre Él dijo, gracias Padre, porque todos los que me diste, ninguno se ha perdido de todos los que me has dado. Estaba diciendo, dándole gracias. Siempre nuestra manera de acercarnos a Dios tiene que ser una manera de agradecimiento, sin arrogancia, con humildad, como los hombres santos y las mujeres santas de la antigüedad. Ellos son el ejemplo, dice la Biblia, que tenemos que seguir el ejemplo. Buscad las sendas antiguas, los caminos de santidad de los hombres santos, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Rebeca. Esto es cómo oraban ellos, cómo se dirigían a Dios, cómo los usaba Dios. En la oración esa es la parte más importante. A veces pasamos más tiempo en la televisión, en el Facebook, en el fútbol, en las tonterías. Todos nos equivocamos. Cuando Dios debe ser lo primero, la hora que despiertas y abres los ojos, y antes de que cierres los ojos debe ser lo último. Y pedirle que te cuide mientras estás dormido, como el rey David lo hacía, como Salomón lo hacía. Sabían cómo deben dirigirse al corazón y al oído de Dios, porque sabían orar estos hombres. Y son el ejemplo, aquí está. No como las iglesias, el desorden de las iglesias y las mentiras de la teología que enseñan en las congregaciones, y los hombres de sus propios pensamientos. Meten sus palabras, te mienten a las congregaciones, no te enseñan ni lo básico, cómo debes de dirigirte, quién es Dios, quién era el Hijo de Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es el que habló en la zarza. No saben, no tienen la revelación ni el poder de Dios en su vida, son mentirosos. Pero Dios a los suyos le enseña todas las cosas, dice, de lo que va a suceder en sus vidas de la gente y lo que va a suceder en el mundo, porque saben orar, porque saben dirigirse al Todopoderoso. Fíjate. Otra cosa que no nos enseñaron bien en la congregación que estaba
en la mentira, metido en la mentira. Me decía, ahorita es mi jefe, el que es ahorita mi jefe. Se llama Carlos. Me dice que su papá y su mamá son católicos toda la vida. Y me empezó a hablar de ayuno. Me dice que en la cuaresma, perdón, que son 40 días, la cuaresma, que son 40 días, perdón, los católicos por negocio dejan de comer la carne de res y comen puro pescado. Pero es un negocio eso. Eso no existe en la Biblia, que te diga que tengas que dejar de comer de esa manera. ¿Sí me entienden? Entonces me reí y le digo, es que eso no viene en la Biblia. No que me haya reído o sea, me dio risa él no va a la iglesia, sus papás iban a la iglesia. Y me quedé así como que, o sea, la gente no entiende. ¿Cómo le dices que un ayuno es no comer carne roja? Vamos a ir a ver cómo son los ayunos conforme a lo que dice la Biblia. Los santos hombres y mujeres de Dios, cómo ayunaban. Ya vimos cómo se debe de orar. Ahora vamos a ver cómo debe de ayunar un hombre. Para que Dios te empiece a liberar de lo espiritual, de los demonios que está dentro de la gente, la base es el ayuno, la oración y leer la palabra. Apartarte. Al momento que empiezas a ayunar, te empiezas a apartar del mundo. Te apartas para Dios. A mí me decían en la iglesia lo que me enseñaron los apostólicos, cómo se debe de ayunar. Me dijeron, un ayuno de un día es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, que son 12 horas. Es una mentira. La Biblia te dice, especifica cómo debe de ser. Ellos, por sus enseñanzas de hombres, ayunaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un día. Sí hacían ayunos en blanco, le llaman ellos, que no existe un ayuno en blanco. Un ayuno es un ayuno. No comes nada y no tomas nada de agua. Pero vamos a ir a ver. Entonces, ellos me decían que de 6 a 6, pero sí hacían ayunos como 3 días completos sin tomar ni beber nada. ¿En el ejército hacen eso? Que son 4 días. 3 días. 3 días, sí. Imagínate, acá los dejan sin comer y beber agua, nada. Interesante, ¿no? Entonces acá te enseñan en la iglesia que es de 6 a 6 de la tarde, los apostólicos. Otras congregaciones lo dicen de otra manera. Dentro de la misma iglesia apostólica había gente que hacía el ayuno de Daniel, le llaman ellos, que solo comían legumbres, o sea, lechuga, tomate, verduras, no sé. ¿Cómo? Y fruta. Imagínate qué tipos de ayunos. Es una vil tontería. No entienden la palabra de Dios. El profeta Daniel, cuando llegó a Babilonia, era muy joven, junto con sus amigos o sus paisanos o sus hermanos de la nación de Israel. Llegaron ahí como esclavos, pero a ellos lo estaban preparando para que sirvieran con el rey. Pero ellos seguían la ley de Moisés y no comían nada que fuera inmundo de acuerdo a la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces ellos dijeron, nosotros no comemos cerdo ni las comidas que comen todos los demás jóvenes que estaban con ellos preparándolos para servir al rey, pero nosotros, déjanos, le dijo al que los cuidaba, déjanos con puras legumbres y vas a ver que nosotros vamos a crecer más fuertes que los otros y no nos va a pasar nada porque Dios está con nosotros. Y así fue, le dejaron con puras legumbres, no estaban ayunando, solo cambiaron la dieta, cambiaron su comida porque ellos no podían probar el cerdo ni las demás cosas inmundas que marcaba la Biblia que no podían comer.
Entonces, esto no es un ayuno, solo cambiaron la dieta. Y la gente tan ignorante piensan que ayunar es cambiar la dieta a legumbres. O hay un ejemplo, un muchacho con el que yo me llevaba, le decía, vamos a ayunar del ministerio de alabanza. Y su mamá le decía, ok, ayunemos. Y su mamá le mandaba sueros para que tomara suero en el ayuno. ¿Cómo va a ser un ayuno si estás tomando agua? Que era un suero. Para que no te deshidrates, le decía la hermana. Yo no me... O sea, ellos no tienen la culpa de esta ignorancia. La ignorancia lo tienen los líderes de la congregación porque no enseñan las verdades de Dios. Ellos no, el pueblo son ignorantes. Pues si tú vas con un maestro en la universidad y el maestro es ignorante y no sabe me tocó maestros que compran su título y no saben ni escribir casa, la ponía con Z. Así, segundo de primaria iba yo. El hombre no había terminado nomás la secundaria y compró su título el maestro. Esto es lo mismo que pasa en el mundo, lo mismo pasa acá en las iglesias. Tienen un título falso. No pueden enseñar a la congregación porque no saben ni tienen el Espíritu de Dios ni los mandó Dios a predicar estas cosas, a ser maestros. Y cuando a uno levanta a Dios como maestro, se enojan. Dicen que eres un mentiroso, que eres falso, que no existen apóstoles en este tiempo y sus muchas diversas mentiras que hablan. Pero con la escritura a cualquiera persona que venga le puedo comprobar que me levantó Dios como maestro y todo lo que ellos hablan, la mayoría de las cosas son mentiras. Ese punto es el ayuno. La hermana le decía a su hijo que tomara suero en el ayuno. Y a la hermana le decían que tomara traguitos de agua. Imagínense. Y hay otra, los hermanos que ayunan se levantan a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana y lo entregan a mediodía. ¿Qué ayuno es ese? No, el ayuno vamos a ver cómo es. Ahora sí vamos a ir a leer al libro del Éxodo. Y ahí nos va a especificar primeramente. Libro del Éxodo en el capítulo 34 y en el verso 28. El libro del Éxodo. Capítulo 34 y en el verso 38. Vamos a ver cómo ayunaba el profeta Moisés, que Dios le dio la ley en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a leer capítulo 34, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Qué hizo Moisés? No comió nada ni tomó nada. Apostólicos que están escuchando ahorita ahí por internet, cuando ayunes, tiene que ser nada de agua y nada en tu boca de pan. Esto fue lo que hizo el profeta Moisés. Y él lo hizo extremadamente increíble porque lo hizo 40 días y 40 noches. Y luego baja y vuelve a subir y lo vuelve a hacer otros 40 días y otros 40 noches. Increíble. Por eso hay una parte, un verso que habla y dice: y vendrá un profeta como yo, dijo Moisés, a él escuchad en todo. ¿Qué significa como yo? Moisés ayunó 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Las similitudes que tenían Moisés y los profetas del Antiguo Testamento con el Mesías. Lo mismo.
padecieron. Y el ayuno, en lo que nos estamos enfocando, es que no bebió agua ni comió pan. Cuando una persona ayuna, no come nada y no toma nada. ¿Verdad? Increíble. Esto no me lo enseñaron nunca. El pastor nunca hablaba nada. Lo toman por encimita. Lo tocan por encimita esos temas, pero no enseñan conforme a lo que dice la palabra. Vamos a ir al capítulo número 20 del libro de los Jueces y en el verso 26. Libro de los Jueces, capítulo 20 y en el verso 26. Y la palabra de Dios dice así. Fíjate, no solo debes de ayunar individualmente, también debes de ayunar grupalmente, o sea, con los demás hermanos de la congregación. Eso está bien. Que te diga, vamos a hacer un ayuno de un día para tal necesidad. Porque la reina Esther también ayunó 3 días. No comió ni bebió juntamente con Mardoqueo y todo el pueblo de los judíos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 20, verso 26 del libro de los Jueces dice así. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. ¿A dónde fueron y ayunaron? A la casa de Dios, que es la congregación. Y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día, ¿hasta qué horas? Hasta la noche. ¿Hasta qué horas tienes que? ¿Hasta las 6 de la tarde? ¿A qué horas termina la noche? A medianoche termina la noche, así es. Y es una mañana después de medianoche, es la mañana. 12 con 1 minuto, ya es la mañana del siguiente día. Pero ellos ayunaron hasta la noche, hasta donde termina la noche. Fíjate, no a las 6 de la tarde, como dicen los apostólicos, ¿verdad? Entonces, hasta las 12 de la noche, te levantas en la madrugada a presentar tu ayuno. No te levantas a las 10, 11 de la mañana, mediodía. A las 6 de la tarde empiezo mi ayuno y lo termino a las medianoche. En la madrugada. Todo el día pasa. La mañana, el día, la tarde, para que se cumpla todo el día, la noche y es el día. ¿Te fijas? Pero no nos enseñan esto. Esa es la manera correcta. Y lo puedes hacer en grupo. Y en el templo lo puedes hacer. Fíjate. Aquí te está dando veracidad Dios de lo que puedes hacer. ¿Ayunamos algún día en el templo? No. Aquí nos está diciendo luz verde para poder hacerlo. Si orábamos, pero no ayunábamos. Fíjate. Lo que querían era tener sus 2-3 horas y irse rápido, ¿no? En el culto, ¿no? La mayoría de los hermanos. Es como un club social, ¿no? Ya llegué, ya escuché, ya me voy. Tristemente, ¿eh? Vamos a ir a leer al libro de el profeta Isaías en el capítulo 58 del libro de Isaías. Tiene un propósito el ayuno. Ya vimos que el ayuno es desde la mañana, en la madrugada hasta la noche. Termina la noche a medianoche. Lo entregas. Dete 24 horas si puedes, 24 horas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 58, verso 3. El ayuno tiene que tener un propósito. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 58, verso 3 del libro del profeta Isaías dice así. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Otra vez, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
O sea que tienes que obedecer. Estás ayunando, tienes que estar sujeto a tu patrón en el trabajo secular. Tienes que estar sujeto a las palabras de Dios. Fíjate, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, te esforzaste para ayunar, pero después se te olvidó y seguiste lo mismo. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué es lo que hace esta gente? ¿Qué es lo que hace esta gente? Pues nomás voy a ayunar de tal hora a tal hora para que no me canse mi cuerpo. El ayuno te duele. Ahorita vamos a leer en el libro de Lucas cómo ayunó el Señor Jesucristo y cuáles son las características de lo que sufría. Fíjate, aquí buscáis vuestro propio gusto. Pues no me quiero esforzar. Es un ayuno, pero entre comillas, y quedo bien con la congregación. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Tienes una empresa? ¿Tienes una empleada en tu casa doméstica y le faltas al respeto y tú dices que ayunaste? Fíjate, es una mentira de parte tuya hacia con Dios. Cuando le faltas al respeto a la gente, aquí dice. Increíble. ¿Tienes trabajadores y les gritas? ¿Les ofendes? ¿Cómo es posible? El Espíritu de Dios está en ti, o ayunas y como que te resalta o te hace lucir en ti, sale a relucir en tu trato los frutos del Espíritu Santo, porque estás ayunando. Aumenta en ti Dios, su presencia, lo sientes más, entiendes más la palabra, te quieres meter más en la palabra de Dios y en la oración, y después el fruto del Espíritu resale en ti. Paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, amor. Cuando le gritas, como dice aquí, lo oprimes, le gritas, lo maltratas, no hay esos frutos. Ayunaste en balde, ¿verdad? He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si ayunas de la manera correcta, Dios te escucha y Él hace lo que tiene que hacer, porque Él es el que hace todas las cosas. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamáis esto ayuno y día agradable a Jehová? Está preguntando Dios. Que si tienes que hacer esto, lo que hacían en el Antiguo Testamento, echaban ceniza en la cabeza, se rasgaban la ropa, se cambiaban la ropa. No es más bien el ayuno, o sea, eso no sirve de mucho. Eso va a entender Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Quién lo escogió el ayuno? Él, Dios. No las iglesias escogieron el ayuno, sus ayunos tontos, porque no son ayunos. No son ayunos esos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Cuando ayunas es para que te libere de los demonios Dios, y que libere al vecino, y que libere al de enfrente, y que libere al otro hermano, a mi familia, del poder de Satanás. Para eso se ayuna. No como me decía el ministro de la iglesia, ¿para qué se ayuna? Ay, para sentir más bonita la presencia de Dios. No, Dios lo hizo para soltar las ligaduras de la maldad, de la impiedad, y para soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es para que para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Tenemos que darle pan al hambriento
y invitar a que viva la gente unos días contigo de visita al necesitado, a la necesitada. Mira. Y a los pobres errantes albergues en tu casa. En cuanto veas al desnudo, lo cubras. Si ves una persona que le falta ropa, le tienes que dar ropa y no te escondas de tu hermano. Si mi hermano me viene a pedir o tiene una necesidad, le tengo que dar. Si tengo, claro. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. No hables vanidad cuando estés ayunando. ¿Cómo nos explica Dios paso a paso? Esto. Esto es lo que quiere Dios. ¿Me lo enseñaron en la iglesia? No. Ayuno de Daniel. Ayuno de 12 horas. Señor Jesucristo. Ayuno con agua. 6 horas. Aunque tengas diabetes. Yo le dije al hermano Roger, si tú quieres ser libre, tienes que orar y tienes que ayunar. Pero el médico me dijo, tiene cáncer terminal el hermano y tiene diabetes. Oye, pues si ya la tengo de perder, y si yo me pongo a ayunar un día, como dice la Biblia, última hora Dios me puede levantar si es su voluntad, yo lo hago. Si me estoy muriendo de cáncer, ahí los guacho con las medicinas, no tengo cura ya. El doctor le dice, no tienes cura. Entonces yo hago lo espiritual. El creador del mundo, el soberano, el todopoderoso que creó nuestro primer padre Adán, él te puede quitar, te pone todo nuevo como un bebé aquí, mira. Lo que ocupes, hígado, riñones. Si es su voluntad que no mueras, te lo restaura todo. Ese es el poder de Dios. Entonces, ¿de dónde sacan estas cosas? Aquí te está diciendo el ayuno que Él quiere que hagamos. Que le des al pobre cuando estés ayunando. Lo que ibas a comer, tu porción, ve y compártelo con una persona necesitada. Si la persona ocupa ropa, ve y dale ropa cuando estés ayunando. Si ocupa quedarse en tu casa, que se quede en tu casa. Si ocupa una persona, ¿qué más dice? Si ocupa que lo cubras, si tu hermano viene y te pide, dale. Y entonces vas a clamar a Dios después de hacer todas estas cosas. Escucha, va a venir el poder de Dios en tu vida y va a Dios a cumplir la petición que estés pidiendo. Increíble, ¿eh? Increíble. Nada que ver. Nada que ver con lo que nos decían en la iglesia. Tristemente. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de... Capítulo 4 del libro de Lucas. Cuando ayunas, esos son los requisitos que Dios pide. Que le des al necesitado. No comes en todo el día, presentas tu ayuno, pero también tienes que padecer. Te vas a afligir, vas a tener necesidad. Vamos a ir a leer el capítulo 4 del libro de Lucas. Verso 1. Capítulo 4, verso 1 y 2. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Vas a tener hambre? ¿Vas a tener sed? Bueno, a mí no me ha dado hambre porque nunca he llegado a ayunar 40 días. Lo más que he ayunado son 7 días.
en blanco, ¿no? O como le dicen, 7 días ayunados. Entonces, nunca me ha dado hambre, solo sed. Solo sed, el cuerpo se deshidrata. Nunca. Y he ayunado porque Dios me ha mandado a ayunar esos días. Hay hermanos que se la dan de muy santos también. Y por su propia cuenta voy a ayunar 21 días, dicen. Y escuché el testimonio de una persona que murió al día número 20. ¿Cuál es el propósito de este ayuno? Es que quiero ver si puedo llegar a los 21 días. Fíjate la tontería. Esto no es un juego. Esto es para desatar ataduras de Satanás, para que Dios te libere a ti mismo del poder del enemigo y libere a los demás. Pero la gente no entiende eso. Piensan que es un juego Dios. El ayuno es un juego, la oración es un juego para ellos. Increíble. Es increíble. Todo esto es la falsedad de las iglesias. La mentira en la que tienen metida todo el mundo. Los católicos hacen ese supuesto ayuno de no comer carne. Es una mentira. Los apostólicos de 6 a 6. Señor, ¿cómo no se va a enojar uno cuando vienes al libro y Dios te empieza a enseñar todas estas cosas? Verdaderamente, ¿cómo debe de ser? Contradice la palabra de Dios a todas las congregaciones. Fíjate. Pero no entiende la humanidad. Por eso está errada. Por eso van camino al infierno. Porque no saben esto. Vamos a ir a leer a Mateo. Vamos a terminar con este verso. Mateo capítulo 6. Verso 16. Fíjate, el Señor especifica. La Biblia nos está enseñando el ayuno, la oración cómo debe de ser, el ayuno cómo debe de ser. Fíjate lo que dice. Y no se deben de poner a ver películas cristianas en la tele cuando estén ayunando, porque mucha gente hace eso, o se ponen a escuchar, películas. Fíjate lo que dice así, capítulo 6 del libro de Mateo, versos 16. Capítulo 6, verso 16 de Mateo dice así: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, les gusta ponerse tristes y hacen caras y, ay, estoy ayunando, y le dicen a toda la gente que están ayunando. No le tienes que andar diciendo a nadie que estás ayunando. Fíjate, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En la madrugada, cuando te levantes a iniciar tu ayuno, tienes que ungir tu cabeza con aceite. No tiene que ir el pastor a ungirte, ni un ministro, ni tu marido. Tú mismo, si eres mujer, agarras el aceite, tú misma oras por el aceite. En el nombre de Jesucristo, Señor, te presento este aceite, porque este aceite va a ser para ungirme, como dice tu palabra en el libro de Mateo, que me tengo que ungir la cabeza y después me tengo que ir a lavar la cara. Te unges, la cabeza no es aquí, este se llama frente. La coronilla o la cabeza es aquí arriba, y te unges y te presentas tu ayuno. Señor, te presento este ayuno, voy a hacerlo de 1 día, de 2 días, de 3 días, de 7 días, cada quien conforme Dios le hable y conforme lo va guiando. Y te unges, oras al Señor, y ya que ores, te levantas y te lavas el rostro. 2 cosas que tienes que hacer. Y los ayunos son de la madrugada hasta la medianoche, cuando termina el día, porque el siguiente día a las 12:01 de la mañana ya es la mañana del siguiente día. El ayuno tiene que ser con un propósito de que Dios te libere una necesidad que tengas, ¿sí entiendes? Y no te tienes que andar, lo puedes hacer grupal, dice, en la congregación.
y tienes que hacer ciertos puntos que son ayudar al necesitado cuando estés ayunando. Tu plato de comida que ibas a comer, ve y dáselo al necesitado. La ropa, tienes 2 camisas, ve y compártele con el necesitado una. Si tienes 2 pares de zapatos, comparte uno. Eso enseñó Juan el Bautista a los que estaban ahí cuando estaba predicando antes de bautizar a Jesucristo en el río Jordán. Entonces, son cosas y son estatutos. Y el propósito principal del ayuno es desatar el poder de las ligaduras de Satanás en la vida de la gente. Para eso es el ayuno. Buscar el poder de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres de Dios para que libere a alguien. Te libera a ti mismo, libera a tu marido, libera a tu esposa, libera a tus hijos, a tus hijas. Ese es el propósito del ayuno. Recibir el Espíritu Santo. Puede ser. Así empecé yo, ayunando 3 días sin tomar ni comer nada. Y la segunda vez que lo hice, recibí el Espíritu Santo. Mi segundo ayuno de 3 días. Dios en mi casa puso su Espíritu en mí y empecé a hablar las nuevas lenguas que nos da a todos los que nos sella con su Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia, ponte a buscar de Dios, de rodillas, acostado. Si no, hay gente como Roger que no se puede sentar, que no se puede hincar, porque no sirven sus piernas, está en silla de ruedas. Yo le decía, sentado, en tu cama acostado, ahí Dios te escucha. Pero sí, el profeta Elías oraba con la cabeza en el piso, se humillaba, ¿verdad? ¿Y lo escuchaba? Lo escuchaba. Muy bien lo escuchaba. Que hasta fuego caía del cielo. Porque estaba orando conforme al propósito de Dios. No como otra parte en la Biblia que dice que dijeron los apóstoles, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo, Señor? Le dijeron al Señor Jesucristo. Y el Señor como que les dio a entender, o sea, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están pidiendo. Porque estaba errado lo que querían pedir conforme a lo que estaban pidiendo, pues, o sea, lo que en realidad deben de haber dicho es, tenga misericordia Dios de ellos, porque son enemigos, no que les caiga fuego y que los mate. Era un propósito. El fuego de Dios cayó del cielo para que el holocausto se consumiera con Elías, no para matar a los falsos profetas de Baal. Fíjate, estaban errados de la escritura, de lo que estaban diciendo ellos. Entonces, le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite conocer a profundidad sus enseñanzas, porque nos permite conocer sus caminos y el conocer cómo debemos de orar. Siempre se debe de predicar constantemente esto en las iglesias para que entiendan que primero cómo deben de acercarse a Dios. Dios es uno, como dice la Escritura. Después, cómo debes de platicar o orarle a Dios. Ahí ya vimos cómo debemos de orarle. Y también cómo debes empezar a ayunar, si empiezas a ayunar, la manera correcta del ayuno. No como dicen los hombres, como dice Dios. No es el ayuno que escogí, leímos, ¿verdad? El ayuno que yo escogí. El ayuno lo escogió Dios y lo estructuró de una manera. Él dijo, no los hombres, ni las congregaciones. Le damos gracias al Señor por este mensaje. Y vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer para todas las personas que no se han bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a leer el capítulo 2 y el verso número 38. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos dice así. Capítulo 2, verso número 38 del libro de los Hechos dice así la palabra de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primero lo que debes de hacer es arrepentirte. Después te debes de bautizar en agua como fue bautizado nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, la manifestación de Dios en carne por Juan el Bautista. Lo sumergió completamente, salió
Y dice, y después de eso tiene que ser el que te está bautizando, tiene que tener el Espíritu Santo. La Biblia dice que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Estaba lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista, que bautizó al Mesías. Y después de eso tiene que ser invocando el nombre de Dios, que es el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué invocas y haces todo esto? Es para que Dios perdone tus pecados. Y después vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar nuevas lenguas, es hablar otros idiomas que tú nunca has estudiado y que no los conoces, y por obra espiritual o del poder de Dios se mete en el hombre, en la mujer, en el niño, en la niña, en el anciano, en la anciana, y empiezan a hablar los idiomas sin conocerlos, como fue en el día del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés, en la comida del Pentecostés, que estaban reunidos ahí en Jerusalén, así recibieron, hablaron otros idiomas. Le damos gracias al Señor por este mensaje. A todas las personas que no se han bautizado y que quieren que vayamos y los bauticemos, que nos están viendo ahí por internet, o alguna persona que esté aquí que se quiera bautizar, pueden poner un mensaje ahí por internet y dejar, y nosotros hacemos provisión, si es la voluntad de Dios, y llegamos a cualquier país del mundo, a cualquier lugar del mundo, hacemos la provisión para ir ahí, en el nombre de Jesucristo.